Se abre la sesión. Asiento, por favor. Gracias. El acta de la sesión número 27 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 28 se pone a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para extender la legítima defensa privilegiada al funcionario militar o policial que actúa en defensa de su persona o derecho o de los de un tercero en contratos de calidad de franco. Señor presidente, esta urgencia fue remitida a la sala, por cuanto este proyecto ya se encuentra informado. En los mismos términos, su excelencia el presidente de la República retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades que está en la tabla del día de hoy. Oficios del señor secretario general. El primero comunica que la Cámara de Diputados acordó acceder a la solicitud de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para que se le remita para su discusión, votación e informe en calidad de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la ley 18.961 orgánica constitucional de Carabineros de Chile en cuanto a los procedimientos de evaluación médica que fundamentan retiros del personal, correspondiente al boletín 18448, actualmente radicado en esta comisión. El segundo comunica a la Comisión de Seguridad Ciudadana la remisión del proyecto de ley que protege la integridad psíquica de los funcionarios que participen como agentes encubiertos o reveladores en investigaciones de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín 18514, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Oficio de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, mediante el cual remite información requerida en glosa 8 al programa 1 de la partida del Ministerio Público. Oficio del alcalde de la Municipalidad de Coyipulli, mediante el cual manifiesta su preocupación por los hechos y actos de violencia que desde hace varios años han afectado gravemente a su comuna. Solicita conocer antecedentes concretos respecto al avance de la investigación y la identificación y sanción de los responsables. Finalmente, señor presidente, un documento que ya consta en el chat de la comisión, que es el informe de Amnistía Internacional que fue expuesto en la sesión pasada, y el diputado señor Mauro González será reemplazado para el efecto de esta sesión por el diputado don Francisco Rego. Finalmente, señor presidente, me permito señalar que hemos recibido una nota mediante la cual se nos hace presente, si usted así lo considera, otorgar primero la palabra al invitado señor Osvaldo Corrales, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad Chilena y rector de la Universidad del Paraíso, quien por problemas de agenda tiene escaso tiempo para acompañarnos. Consultó la Secretaría, el resto de los invitados no tienen inconveniente en ello. Eso es todo, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Cerrada la cuenta. Bien. La sesión de hoy tiene por objeto continuar con las audiencias acordadas en el marco del estudio del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades. Boletín 18341-25 con urgencia calificada de suma. Para estos efectos tenemos una serie de invitados. Le agradecemos a aquellos que respondieron oportunamente. Esta es la última sesión. Quienes se encuentran hoy habían sido convocados en alguna oportunidad anterior, pero por razones obviamente de agenda no pudieron, pero manifestaron su interés de poder participar y así fue. Y para estos efectos, entonces, le ofrecemos la palabra primero al vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, el rector de la Universidad del Paraíso, señor Osvaldo Corrales Jorquera. ¿Les parece que por razones de tiempo exponga él? Damos espacio para las preguntas directas y después exponen los otros dos expositores y después damos el espacio para las preguntas. Después tenemos a la UNICEF y después a la Comisión Penal de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. ¿Ya? Entonces, que exponga primero por razones de tiempo, preguntas, y después exponen los otros dos expositores y preguntas ambos en bloque. ¿Bien? ¿Les parece acordado? Acordado. Don Osvaldo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a las y los integrantes de esta honorable comisión. Estamos esperando que se despliegue la presentación, pero en el intertanto... Sí,
en el intertanto, aclarar que el Consejo de Rectores y Rectores de Universidades Chilenas es una persona jurídica de derecho público autónoma a la que le corresponde asesorar al Ministerio de Educación en materia de políticas públicas de educación superior, así como coordinar a las universidades que lo integran. Y es en el ejercicio de esta función legal que el Consejo ha hecho llegar a la honorable comisión una minuta con el propósito de contribuir al análisis del proyecto de ley desde la experiencia del subsistema universitario y de las instituciones llamadas a implementar una parte relevante de los efectos que están contenidos en esta ley en caso de aprobarse, particularmente lo relativo al derecho a la educación, el desarrollo de la investigación científica y el adecuado funcionamiento del sistema de educación superior. Parto señalando que, por supuesto, el Consejo reconoce que la preservación del orden público y de la seguridad constituyen una función esencial del Estado, del mismo modo que la protección de la vida, de la integridad física y psíquica de las personas, de la libertad personal y de la propiedad, exige que el legislador disponga de instrumentos eficaces para prevenir, perseguir y sancionar las conductas que afectan a dichos bienes jurídicos. El CRUSH reconoce también la potestad y el deber del Estado de proteger a las comunidades universitarias y rechaza, queremos partir afirmando esto, los actos de violencia, la destrucción de bienes públicos o privados, las afectaciones a la integridad de las personas y la interrupción ilegítima de las actividades académicas. Asimismo, considera que la seguridad constituye una condición necesaria para el ejercicio del derecho a la educación y el adecuado desarrollo de las actividades propias de las instituciones de educación superior. Dicho aquello, también hacemos presente que la Constitución Política de la República reconoce a la educación como un derecho cuyo objeto es el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, correspondiendo al Estado proteger su ejercicio. En el ámbito particular de la educación superior, la Ley 21.091 refuerza esta concepción al reconocer el derecho a una trayectoria formativa y encomendar a la Subsecretaría de Educación Superior la promoción no solo del acceso, sino también de la permanencia y la titulación de los estudiantes. De este modo, el derecho a la educación superior no se agota en el ingreso al sistema, sino que comprende las condiciones necesarias para el desarrollo y culminación del proceso formativo, lo cual confirma que la educación constituye un derecho humano de naturaleza social y un medio indispensable para el pleno desarrollo de la persona y su participación efectiva en una sociedad democrática y pluralista. Dicho lo anterior, el reconocimiento de la seguridad pública como una finalidad constitucionalmente legítima no implica que toda medida destinada a alcanzarla resulte por ese solo hecho compatible con el ordenamiento jurídico constitucional. Cuando una medida legislativa incide en el ejercicio de un derecho fundamental, como es la educación, corresponde examinar si resulta idónea para alcanzar el fin perseguido, si es necesaria en atención a la existencia de alternativas menos restrictivas y si mantiene una adecuada proporcionalidad entre los derechos que persigue y entre los beneficios que persigue, y los derechos que limita. Voy a avanzar. ¿Sí? Desde esta perspectiva, la seguridad pública y el derecho a la educación no constituyen objetivos contrapuestos, sino bienes jurídicos que son complementarios. La primera garantiza las condiciones para el desarrollo del proceso formativo, mientras que el segundo constituye un elemento esencial para el desarrollo de las personas y su integración en la sociedad. En consecuencia, las medidas destinadas a proteger la seguridad deben dirigirse a las conductas que se busca prevenir o sancionar, evitando que produzcan restricciones injustificadas en el ejercicio del derecho a la educación. La seguridad pública y la protección de los bienes fiscales son, por supuesto, fines legítimos. Sin embargo, para restringir la gratuidad o el acceso a fondos de educación o cualquier otro medio para el ejercicio del derecho a la educación, el legislador debe demostrar que esas medidas contribuyen efectivamente a prevenir aquellas conductas que se busca evitar. No basta con afirmar que estas tendrán un efecto disuasivo, deben tener una relación clara y comprobable entre la conducta sancionada, el beneficio afectado y el objetivo perseguido. De lo contrario, la medida, en nuestra opinión, puede generar una exclusión económica, deserción y debilitamiento de la reinserción, produciendo incluso efectos contrarios a aquellos que se buscan.
Del mismo modo, impedir el acceso a fondos de investigación, en opinión del Consejo de Rectoras y Rectores, carece de justificación cuando la conducta no se relaciona con el fraude, la probidad, por ejemplo, científica o el uso indebido de los recursos públicos. En tales casos, en caso que la sanción no tenga que ver con esas conductas, pierde coherencia y podría llegar a resultar arbitraria. Aún si se aceptara que la medida puede contribuir en alguna medida al objetivo perseguido, el principio de necesidad exige también demostrar que no existen alternativas igualmente eficaces y menos restrictivas de derechos. El ordenamiento jurídico del país ya dispone de sanciones penales y accesorias, medidas cautelares, prohibiciones específicas, responsabilidad civil y potestades disciplinarias institucionales. Si lo que se busca es proteger recursos públicos, la respuesta más adecuada es establecer inhabilidades vinculadas a los delitos de fraude, malversación o infracciones a la probidad, sin afectar necesariamente la continuidad de estudios o bien la continuidad de los proyectos de investigación. Frente a estas opciones focalizadas, una prohibición general sobre beneficios educacionales o científicos puede resultar excesiva, pues restringe derechos sin haber descartado previamente medidas menos gravosas. Finalmente, la proporcionalidad exige comparar el beneficio real de una medida adoptada con el costo que impone, en este caso, al derecho a la educación, a la igualdad o a la reinserción social. Ese costo es especialmente grave cuando se impide continuar estudios, en el caso del proyecto de ley, por 5 años o se priva a la persona del financiamiento indispensable para permanecer en el sistema. A juicio del Consejo de Rectores, la medida propuesta en el caso, por ejemplo, de la pérdida de gratuidad tampoco es socialmente neutra, porque ante una misma condena, quien puede pagar por sus estudios conserva la posibilidad de estudiar, mientras que quien depende de la gratuidad puede quedar, y lo más probable es que quede excluido del sistema. Además, sus efectos, eventualmente, los efectos de algunas de estas medidas afectan a terceras personas, por ejemplo, aquella que tiene que ver con la suspensión de la posibilidad de postular a proyectos de investigación, puede perjudicar a equipos de investigación, a tesistas o a instituciones, y la pérdida de financiamiento estudiantil puede trasladar costos a las universidades y afectar indicadores como retención y titulación. Esas consecuencias reducen aún más, a juicio del Consejo de Rectores y Rectores, la justificación constitucional de las medidas propuestas al aumentar sus costos sin demostrar un beneficio equivalente para la seguridad pública. Como Consejo de Rectoras y Rectores, al analizar la ley, hemos podido advertir que no queda clara la necesaria graduación y proporcionalidad de las penas, puesto que en las consecuencias previstas se igualan situaciones jurídicas que son esencialmente distintas. Por ejemplo, participar en calidad de autor versus en calidad de cómplice, tener penas efectivas versus tener penas sustitutivas, etc. Esta rigidez sancionatoria impide una respuesta estatal justa y adecuada a la realidad de cada caso. Además, se observa una ausencia de vínculo funcional entre la conducta sancionada, en este caso, y el derecho a la educación. En nuestra opinión, las inhabilidades debieran restringirse a ámbitos donde el sujeto ha demostrado una falta de idoneidad específica. Por ejemplo, como decía hace un momento, en el caso que haya tenido conductas que afecten a la probidad, por ejemplo. Extender esta prohibición al acceso a becas, a transporte o alimentación por delitos o faltas que no afectan la integridad del proceso educativo constituye, a nuestro juicio, una extensión desmedida del poder punitivo del Estado, como efecto de aplicar una medida que opta por penalizar la aptitud académica por hechos externos, desnaturalizando la función social de los beneficios estudiantiles y los fondos de investigación. Algunos de los efectos específicos que están contenidos en la ley y que tienen que ver con el proceso educativo. El acceso a la gratuidad. La gratuidad como garantía de acceso a la educación superior que se materializa a través de un instrumento de igualdad material por medio de la cual el Estado y las instituciones adscritas hacen efectivo el acceso y permanencia a los estudiantes que carecen de recursos suficientes para pagar matrícula y arancel, a nuestro juicio no debería ser utilizada como una pena accesoria indirecta. Su suspensión nos plantea interrogantes, además respecto de la forma en que se pretende implementar esta medida. Por ejemplo, la retroactividad de los cobros, la titularidad de las deudas resultantes, la viabilidad del cobro por parte de las instituciones desde la perspectiva de la técnica legislativa.
El proyecto, en este caso, omite regular los efectos sustantivos de la pérdida del beneficio, trasladando a las universidades y a las instituciones de educación superior en general una incertidumbre jurídica que nos parece que es incompatible con nuestra autonomía. Otro efecto que está contenido como pena accesoria al quedar adscrito al registro que se propone crear tiene que ver con las becas de arancel, la manutención, las becas de manutención o apoyo complementario y los subsidios asociados a la trayectoria académica. Todos ellos cumplen finalidades distintas, pero comparten una característica: permiten que la posibilidad formal de estudiar se transforme para las y los estudiantes de menores recursos en una posibilidad real. La matrícula carece de eficacia si el estudiante no puede financiar el transporte, los materiales, la alimentación o la residencia. Por eso la suspensión de estos instrumentos puede operar como una barrera indirecta al derecho al ejercicio del derecho a la educación, aun cuando la ley no prohíba formalmente la matrícula. La afectación de la tarjeta nacional estudiantil ilustra claramente este problema. Privar de una tarifa reducida a una persona de bajos ingresos no sanciona de modo directo la conducta, sino que encarece la asistencia diaria y puede hacer inviable la continuidad de los estudios. Por lo tanto, si la finalidad es responder a un hecho ilícito, la consecuencia debe recaer sobre el ámbito del daño y no sobre los medios materiales indispensables, en este caso para el ejercicio del derecho a la educación. En el caso de las becas de posgrado y los instrumentos ANIL, las becas de posgrado y los fondos públicos destinados a la investigación e innovación trascienden el ámbito de los beneficios meramente individuales, constituyéndose como herramientas estratégicas de la política científica del país. Su propósito fundamental radica en la formación de capital humano avanzado, la producción de conocimiento, el desarrollo de capacidades en las instituciones y la generación de bienes públicos, y por esta razón la ejecución de estos instrumentos suele articular de forma conjunta a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, a la institución patrocinante, al investigador responsable y a los equipos de trabajo, estudiantes y terceros colaboradores. En dicho contexto, la expresión contenida en el proyecto de ley de prohibición de acceder resulta insuficiente para determinar si la medida se limita a futuras postulaciones o comprende renovaciones, pagos pendientes, adjudicaciones vigentes, cambios de responsable o proyectos plurianuales. Tampoco distingue entre investigador responsable, coinvestigador, becario, postdoctorante o integrante remunerado. En consecuencia, la aplicación indiferenciada de esta medida puede paralizar proyectos financiados por el Estado, producir pérdida de resultados, afectar a terceros no sancionados respecto a los cuales corresponde asegurar la continuidad institucional, lo que necesariamente implica disminuir la eficacia de los recursos públicos ya invertidos. Por ello, si el legislador mantuviera alguna restricción en esta materia, debería limitarse a nuevas postulaciones individuales sin afectar proyectos, convenios o becas ya adjudicadas. Nosotros, como consejos de rectores, estimamos que la ley debiera determinar de manera expresa los órganos competentes, la información habilitante y las garantías procedimentales aplicables a cada persona afectada. Por incidir directamente en derechos y situaciones patrimoniales, estos elementos esenciales a nuestro juicio no deberían quedar entregados a la potestad reglamentaria ni ser trasladados a las universidades, sino que debiera establecer una habilitación legal precisa en cada caso. ¿Sí? En la minuta que le entregamos, presidente, están contenidos una serie de elementos que a nuestro juicio debieran quedar mejor definidos en la ley para los efectos de eventualmente aplicar efectivamente algunas de estas medidas en el caso que decidieran sostenerse. Sin embargo, y con esto termino, el Consejo de Rectores y Rectoras estima que medidas punitivas de este tipo no debieran, sin embargo, afectar al derecho a la educación, porque el derecho a la educación no es únicamente un beneficio individual, es un beneficio que permite el desarrollo integral de la sociedad y por otra parte también favorece los procesos de reinserción y reintegración. Por lo tanto, si se restringe el derecho a la educación, finalmente lo que pudiera terminar ocurriendo es que se obtengan resultados no solo favorables a lo que se espera, sino que incluso puede tener efectos contraproducentes. Es decir, limitar el derecho a la educación puede impedir que una persona que eventualmente ha cometido una falta pueda
en virtud de acceder a la educación, reinsertarse a continuación productivamente en la sociedad, tal y como demuestran los programas de educación que algunas de nuestras universidades incluso tiene en recintos penitenciarios. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a solicitar respetuosamente por su intermedio, presidente, a esta comisión es que se eliminen las normas que hacen depender de la inscripción en el registro el acceso, continuidad de la gratuidad, las becas, los subsidios educacionales, la tarjeta nacional de educación y los fondos de investigación. Mantener una respuesta estatal, ojalá en instrumentos que estén directamente vinculados con las conductas que se busca inhibir, tales como sanciones penales o infraccionales, reparación del daño, medidas de protección, prohibiciones específicas y procedimientos disciplinarios, y evitar que las universidades debamos asumir, o las instituciones de educación superior en general, debamos asumir funciones sancionatorias para las que no tenemos competencia legal y tampoco vamos a tener información suficiente, ni tampoco procedimientos y mucho menos financiamiento. Eso es cuanto puedo señalar por su intermedio, presidente. Muchas gracias, rector. Se ofrece la palabra, diputado Salinas. Tiene la palabra. Saludos, presidente, a todos los colegas y también por su intermedio también al presidente del CRUCH. Solo una pregunta, ¿cuántos de todos los alumnos de las universidades que están en el CRUCH hoy día tienen gratuidad? ¿Mm? Ese porcentaje no debería ser menor para el análisis, digamos, posteriormente, si que llegara a aprobarse la ley. Gracias, presidente. Solamente esa pregunta. Gracias, diputado Salinas. Diputado Pinilla, después la diputada Urrutia. Gracias, presidente. Bueno, agradecer, por supuesto, a la presentación, bastante completa, muy interesante. A veces se mira estas cosas como aristas menores de un proceso, pero tiene muchos elementos, bastante complejos y el detalle aquí es bastante decidor respecto de que no se trata simplemente de exagerar lo punitivo hasta el límite de pasar a llevar estos derechos, porque además todo lo que esto implica es bastante, digamos, no es solamente, como digo yo, un castigo más. Hay muchos elementos que considerar y el documento es de mucho interés y lo vamos a ponderar adecuadamente dentro de la comisión. A mí me llama la atención, dentro de todos los elementos, bueno, la necesidad, y quizás se puede explayar un poquito más de eso, de que muchos de estos elementos, de la manera, la forma, lo que va a ocurrir, el momento, la oportunidad, las consecuencias de una sanción, por ejemplo, que tiene que ver con la gratuidad, es muy relevante dejarlo bastante regulado en el ámbito legislativo, ¿cierto? Y no dejar esto como un tema reglamentario menor. También me parece relevante la idea de que se requiere un informe financiero respecto de lo que esto podría significar también, de aplicarse tal como lo propuso el gobierno originalmente, en la estabilidad financiera de la universidad y también los costos que esto podría significar. No solamente estamos hablando de la gratuidad, sino que también becas, subsidios, tarjeta nacional estudiantil, becas de programa de accesibilidad, programas de investigación, etcétera. Es mucho más que la simple gratuidad y esto lo que podría afectar, sobre todo considerando el múltiple catálogo de hechos que se quiere incorporar dentro de la propuesta del Ejecutivo. Y finalmente, también, en definitiva, la posición del Consejo de Rectores de Chile, digamos, de la Universidad de Chile, es básicamente excluir la posibilidad de que este tipo de derechos sean considerados como una herramienta, una pena accesoria, por todas las consideraciones que ustedes han hecho. ¿Lo podríamos decir de esa manera tajantemente? ¿O hay algún matiz que quiera usted establecer? Pero para dejar bien sentado, entonces, en definitiva, si este tipo de sanciones adicionales que contempla la incorporación de una persona al registro de vándalos puede o no, debería o no estar, o derechamente ser eliminada este tipo de sanciones adicionales dentro de cualquier registro que tenga que ver con sanciones o delitos o materia penal. Eso son las preguntas, presidente. Gracias, diputado Pinilla, diputada Urrutia y después el diputado Coloma Ángel. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la exposición. Creo que también cierra una cantidad, o sea, como nos hace un buen cierre, dado que hoy día es el último día de audiencias.
y qué bien que profundicemos en materia de educación, porque todo, si es que no todos, la mayoría de los invitados han dicho claramente, su exposición ha sido en la misma línea respecto de los derechos sociales y respecto a la educación, y creo que muy agradecida que además hagamos el doble clic cuando hablamos del derecho a la educación, que tanto ha costado también como sociedad dejarlo sentado como un derecho, y en particular en la presentación, más allá de que nos llevamos también la tarea de leer con nuestros equipos la presentación para construir propuestas, porque todos queremos avanzar en materia de regular o de controlar las incivilidades. Destaco el que nos recuerde aquí también que esto se trata no de temas individuales, sino que también como la educación tiene que ver con un efecto colectivo. Y esto a propósito, en particular, por un lado, de cómo es el efecto de la educación en la sociedad, y también a propósito de los dichos, de los al menos trascendidos de prensa, donde al parecer el gobierno estaría trabajando una modificación a la Constitución para, al contrario de lo que ha quedado en estos meses claro aquí, que no hay que quitar derechos sociales, al parecer se está viendo la forma de que no sea inconstitucional quitarlo. Yo solo quiero hacer el punto de que durante los últimos años se han reducido o se ha frenado la curva de aumento de homicidios, se ha bajado el ingreso irregulares al país, y se ha disminuido la violencia rural con un Estado presente, con acciones, y no quitando derechos, ni mucho menos modificándola para pasar a llevar la Constitución. Así que eso, quería hacer punto, agradecer la exposición, quedamos bien atentos ahí, y cualquier cosa le estaremos también molestando. Muchas gracias. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Coloma, don Jaime. Muchas gracias, presidente, sobre todo por lo de Don. Esa parte es importante. Presidente, por su intermedio, saludar a todos los invitados, agradecer la exposición. Esto nos permite tener visiones distintas en temas que no hemos visto en profundidad. Lo agradezco, como bien decía por su intermedio la diputada Urrutia, pero la verdad es que hay un par de temas que no me hace mucho sentido. Yo creo que este es un proyecto importante que tiene que avanzar, pero tiene que haber un cambio profundo en muchas cosas, lo hemos dicho constantemente, pero a mí hay muchas cosas que no me gusta, pero algo que sí me gusta, para ser sincero, y aquí tengo diferencia un poco con el rector, es en relación a la pérdida de distintos derechos, derecho a la gratuidad propiamente tal, porque en el registro de vándalos e incivilidades esta parte está considerada para los vándalos, no en relación a las incivilidades. Y cuando hablamos del registro de los vándalos, solo por nombrar algunos, es atentados contra carabineros y personal del servicio de salud, retención en transporte público, tráfico de estupefacientes, daño a monumentos nacionales. Presidente, yo estoy completamente de acuerdo que a personas que hacen ese tipo de vandalismo sí se les quite este derecho. Y aquí yo tengo una diferencia sustancial por su intermedio con la diputada Urrutia, la cual diputada muy materia, muy estudiosa en todos los temas, pero aquí yo creo que sí hay que hacer un cambio en la Constitución para quitar estos beneficios como es en relación a escuelas protegidas. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una molotov en un colegio, una persona que tiene una molotov en una universidad, una persona que ataca a carabineros de la forma, por más que ya está bastante dicho que se van a quitar los derechos, los delitos de sangre, y eso que es un avance importante. De hecho, así por su intermedio le han dicho un par de autoridades. Pero para aquellas personas que cometen actos vandálicos, no estamos hablando de incivilidades, vandálicos, yo sí creo que tiene que haber una supresión de estos derechos en relación al gasto social que se hace, al gasto que hace en un Estado. Y como bien decía hace varias jornadas atrás el diputado Cretón por su intermedio, esto depende de qué tipo de sociedad queremos, no solamente de derechos, sino que también de deberes. Así que, presidente, eso es un poco lo que tengo que decir. Agradezco independiente igual la presentación. Hay harto tema que estudiar, hay harto tema que va a ser sumamente bien recibido también, y eso, presidente, pero yo ahí tengo un pequeño punto que no lo voy a dejar pasar. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, diputado Coloma. Bien, lo primero agradecerle, rector, por la exposición, y obviamente ser muy corto porque sé que tiene una agenda. Obviamente reforzando los puntos planteados por el diputado Coloma. Claro, ahí hay una diferencia en la forma de comprender la gratuidad que en realidad no existe porque la pagan todos los chilenos, y en particular la paga considerando que la mitad de los chilenos de esa generación no acceden a la educación superior,
yo creo que sí merece una sanción a quien se comporta de mala forma, merece una sanción y no el beneficio de seguir recibiendo este beneficio que es pagado por esos otros más vulnerables que pagan impuestos, pero que no pueden acceder muchas veces a la educación superior porque son tan pobres que tienen que trabajar para poder parar la olla y no tienen el tiempo incluso para poder educarse. Entonces, claro, parece como que la gratuidad fuera solo contra los pobres. No, es que la gratuidad la pagan todos y no pueden acceder a ella, en parte, también muchos de ellos, los más pobres, porque los más pobres, por distintas razones, y especialmente por tener que dedicarse a trabajar, no pueden acceder, o porque no es la universidad como una alternativa, no llegan a la universidad. Sería bueno, rector, que nos pudiese indicar cuántos por deciles acceden a la educación superior y acceden a la gratuidad. Yo creo que ahí sería interesante tener ese antecedente. Este proyecto, rector, y también para tranquilidad de los expositores, va a recibir cambio sustantivo. No, a nadie de esta comisión le convence la estructura actual que tiene. Yo creo que hay que hacer distinciones importantes. Por ejemplo, el tema de la PGU, a mí en lo personal, siendo diputado de gobierno, me parece que no es algo que debe estar incorporado. Yo creo que son asuntos que es totalmente distinto al tema de la gratuidad universitaria. Se tiene que separar asuntos como el homicidio de un fiscal con rayar, es de toda lógica, pero evidentemente estas conductas deben ser sancionadas. Pero ahí, rector, le hago una pregunta a usted como responsable de la educación de una élite, que accede a la educación superior de una élite. ¿Cómo enfrentamos a esto, a quienes logran acceder a la educación superior, que son una élite de nuestra sociedad y que terminan destruyendo, terminan atacando a carabineros, lanzando bombas molotov afuera de su casa de estudio, afuera de la Universidad de Chile, afuera de la Universidad de Santiago? ¿Qué hacemos con ellos? O sea, ¿los dejamos impunes? A ver, esos muchachos ya probablemente por el nivel cultural, probablemente no es la delincuencia callejera su futuro. Pero esa violencia política, ¿cómo la erradicamos? ¿Cómo la sancionamos? ¿Cómo usted la enfrenta? Porque me imagino que la forma de enfrentarla no es dejándola impune. ¿Qué es lo que haría usted en el lugar de nosotros para poder erradicarla? Rector, tiene la palabra. Diputado Urrutia quiere profundizar. Perdón. Diputada Urrutia. Sí, no solo disculpe, solo dos cosas. Una, en Chile, una persona en la cárcel cuesta 1 millón de pesos mensuales. Como solo quiero dejarlo aquí en cámara porque no digamos que 12 millones de pesos le cuesta al Estado tener una persona en la cárcel hoy día en las condiciones precarias que tiene una cárcel, y que entendemos que el ministro está trabajando para evitar que exista esa precariedad, porque es tierra fértil para que una persona entonces, y probablemente eso sea más costoso. Solo para dejarlo en comparación a cuánto cuesta una carrera, no digamos que es más barato. El Estado nos está ahorrando plata cuando quita gratuidad, está gastando más. Ya que lo pusieron en términos económicos, yo creo que tendríamos que ponerlo en términos de qué sociedad queremos, más que cuánto gastamos. Y segundo, respecto a lo que se dijo aquí de las bombas Molotov, eso tampoco hoy día es gratis, está dentro de la ley de armas, por ende también está dentro de las penas más grandes. Solo quería decirlo para que vamos en el buen diálogo que estamos teniendo, y para que demos el pase a hablar de qué sociedad queremos y cómo la educación finalmente puede ser, como nos han dicho nuestros invitados, el camino para poder reinsertar a las personas, que entiendo que el ministro Rau y el ministro Rabat están comprometidos con ello, por lo que nos han dicho en distintas instancias. Gracias. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por las preguntas. Voy a hacerme cargo desde lo más general a lo más particular. En primer lugar, quiero decir que el Consejo de Rectoras y Rectores de ninguna manera estima que si hay conductas que sean consideradas graves o reprochables queden en la impunidad o queden sin sanción. Todas las conductas que forman parte del catálogo de conductas que está contenido dentro de la ley, tanto para el régimen general como para efectivamente el régimen agravado que se establece,
tienen hoy día sanciones, y algunas de ellas son sanciones que están agravadas en el Código Penal, y que han sido y que se han ido agravando con el tiempo. Por ejemplo, el lanzamiento de artefactos explosivos incendiarios y otros similares. Por lo tanto, quisiera que quedara muy claro que el Consejo de Rectores y Rectores no considera que esas conductas deban quedar en la impunidad. Considera que si hay conductas que son reprochables y si esas conductas requieren un agravamiento de penas, por supuesto eso es parte de la discusión que se debe dar. Sin embargo, también el Consejo de Rectores y Rectores estima que si una conducta es grave, la sanción tiene que ser equivalente para todas las personas que cometan esa falta o ese delito. En el caso en el régimen agravado, suspender, por ejemplo, la gratuidad, se trata de una pena accesoria que, sin embargo, no afecta de igual manera a todas las personas que eventualmente cometan esas infracciones. Solo va a afectar al 60% de los estudiantes más pobres, que son aquellos que hoy día acceden a la gratuidad. El resto podrá seguir pagando su estudio o accediendo a las modalidades crediticias que existen hoy día en el país. Y entonces ahí hay algo que a nosotros, por supuesto, desde el Consejo de Rectores también nos parece curioso, porque, como les insisto, los efectos no se distribuyen igualmente. No obstante la conducta puede ser igualmente grave, los efectos no se distribuyen igualmente. Y respondiendo a la pregunta que hacía el diputado, efectivamente, diputado, hay un régimen agravado, pero tal como usted hacía el catálogo de conductas, ahí hay hay delitos, francamente, hay hechos vandálicos que no son exactamente de la misma proporcionalidad o entidad que los delitos, y sin embargo todo conduce al mismo resultado. Entonces hay un tema ahí también con la cuestión de la proporcionalidad que nosotros advertimos. Pero quisiera despejar el tema de que nosotros no estamos pidiendo que esas conductas queden sin sanción. Estamos diciendo que las sanciones que se estimen, ojalá sean sanciones que puedan ser aplicadas de igual forma a todos los infractores, y que no afecten a más o menos a algún infractor en función de su condición social. Lo segundo, para hacerme cargo de las cuestiones sustantivas que se han preguntado, es que nosotros nos imaginamos que las eventuales sanciones buscan inhibir estas conductas, o sea, que estas conductas no se produzcan. Eso es lo que entendemos nosotros que el legislador está intentando, que no haya actos vandálicos, que no haya incivilidades o que éstas disminuyan. Y no hay ninguna evidencia de que limitar el derecho a la educación tenga un efecto positivo sobre que haya menos hechos vandálicos o menos incivilidades. Esta es la cuestión. No hay ninguna evidencia de que limitar el derecho a la educación favorezca que haya menos actos vandálicos o menos incivilidades. Al revés, si uno revisa, más bien la evidencia es que mientras menos educación, mayor probabilidad de que haya hechos vandálicos o incivilidades. De hecho, hoy día el país y el gobierno del presidente Kast, por supuesto, está comprometido con eso también, está intentando de mantener la adhesión de los estudiantes al sistema educativo, ¿sí? El plan de recuperación de los estudiantes después de la pandemia es un propósito que el gobierno del presidente Kast, a través del Ministerio de Educación, está promoviendo, porque sabemos que mantener a las y los jóvenes dentro del sistema educativo impide, o al menos disminuye, la probabilidad de que esos jóvenes cometan actos delictivos a continuación. Y por lo tanto, ahí es donde nosotros decimos que nos resulta paradójico y no hay evidencia de que este tipo de sanción en particular contribuya de alguna manera al propósito que persigue la ley. Eso en la sustantivo. Yo quiero decir que respecto de la proporción de estudiantes en gratuidad, el sistema de educación superior es complejo, el sistema universitario es uno, el sistema técnico profesional es otro. Y afecta a todo, porque hay gratuidad en todos los niveles. Por lo tanto, inhibir la gratuidad no solo va a afectar a las universidades, también a los institutos profesionales y también a los centros de formación técnica. Y desde ese punto de vista, hoy día tienen ustedes que estimar que hay
1.437.000 estudiantes aproximadamente en el último reporte del Ministerio de Educación o por ahí, estudiando en esos 3 niveles, y que los estudiantes más pobres son los que estudian en centros de formación técnica y en institutos profesionales. Ahí están estudiando los deciles más pobres, y es a ellos a los que va a afectar con mayor intensidad una norma de este tipo, a aquellos que estudian en los niveles de formación técnica e institutos profesionales. A la pregunta del diputado por su intermedio, presidente, de cuántos estudiantes tienen gratuidad, qué porcentaje, en promedio en las universidades el Consejo de Rectores debe ser del orden del 60%, pero es muy importante entender que esto se distribuye desigualmente entre las distintas regiones del país. Tenemos universidades como por ejemplo la Universidad de los Lagos, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde el 80% de los estudiantes que forman parte de esas instituciones estudian con gratuidad y por lo tanto pertenecen a los 6 deciles de menores ingresos del país. Y por último, también no nos parece menos importante, a propósito de lo que usted, presidente, señalaba, de que además el proyecto de ley contiene algunas imprecisiones. Por ejemplo, hace a las universidades responsables por suspender la gratuidad de los estudiantes, pero las universidades no entregamos la gratuidad a los estudiantes, la entrega la Comisión Ingresa, el Ministerio de Educación. Por lo tanto, no somos tampoco, se nos entregan en el proyecto, y eso está detallado en la minuta, responsabilidades que no nos entrega ninguna ley. Y por lo tanto, también ahí hay algunas cuestiones de, por así decirlo, inexactitudes, y también algunas otras cuestiones que, de mantenerse como están, y yo agradezco lo que se ha dicho, de mantenerse como están, obviamente van a ser de difícil o imposible implementación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, rector, por su exposición. Sí, pues, sí, no, mi preocupación es por el tiempo del rector, no sé si está... Sí, diputado Coloma, en la última, porque el rector había avisado en anticipación que tenía un compromiso. Hasta por 5 minutos por su intermedio, presidente, como me enseñó el diputado Leiva, rigurosamente en esta comisión. No nos vamos a tomar el tiempo así tampoco. No, presidente, yo creo que, bueno, claramente en relación al último punto es importante lo que dice, hay mejores que hacer y eso está muy bien, pero para que quede en acta. Acá esto habla de vándalos y estas personas que se le va a quitar la gratuidad por estar en el registro de vándalos, si se llegase a aprobar y todo esto y mucho menos, no les priva que puedan estudiar en la universidad, les priva la gratuidad. Ellos, independientemente de eso, pueden tomar distintos créditos, pueden pagar la universidad, pero no les quita el derecho a estudiar en la universidad. Sí, el derecho a la gratuidad, como está entendido previamente tal. Son 2 cosas que me gustaría que queden en acta. Gracias, presidente. Muchas veces sí, pero no les quita el derecho. Presidente, yo no he hablado, ¿puedo? No, porque... Gracias, presidente. Solo a raíz de lo dicho por el diputado Coloma y lo indicado por el diputado Leiva fuera de micrófono, efectivamente muchas veces el poder estudiar para ciertos estudiantes, valga la redundancia, está amarrado a la posibilidad de tener un crédito universitario, pero el crédito universitario de alguna manera son platas públicas y por lo tanto de todos nosotros. Y si vamos a crear un registro de vándalos, de personas que han pasado a llevar la posibilidad de una sana convivencia entre las personas que componen este país, que viven en este país, y queremos que esas personas aprendan mediante un castigo, que no pueden llegar e impunemente pasar a llevar la libertad de los demás, y uno de esos castigos se llegara a determinar una vez analizado bien el proyecto, que es, por ejemplo, que pierdan la posibilidad de optar a la gratuidad. Bueno, tendrán que tener claro que más les vale no cometer el vandalismo para poder efectivamente hacer uso del crédito universitario. Y si lo cometen, también tendrán que tener claro que van a tener que juntar la plata para pagarse en la universidad de manera particular. Gracias, presidente. Diputado Leiva. ¿Cuántas sesiones llevamos con invitados? Si usted me ayuda. 6. ¿Cuántos invitados como el señor rector hemos tenido en esta comisión? Depende quién entiende cómo el señor, en hombres, mujeres, en formación profesional, no, perfiles. Más, no tendré. 20, ¿no?
Con micrófono. De los 21 invitados no hay ninguno que haya estado de acuerdo con el proyecto. Solo quería reflejar y reiterar esa circunstancia, presidente. Este es un proyecto que adolece de graves fallas de constitucional, lo hemos dicho, pero además no hay ninguno de los 21 invitados por todos los diputados de los distintos sectores políticos, que haya dicho que este es un buen proyecto. Solo eso, presidente. Gracias por su aporte, diputado Leiva. Muchas gracias, rector. Pero estamos escuchando pero estamos escuchando al invitado. El invitado tiene una actividad que nos avisó con anticipación y después tenemos otros dos invitados. Entonces, si que quieren filosofar, me avisan. Rector queda en libertad. Muchísimas gracias por venir. Le agradecemos mucho la exposición, el documento, la presentación. Así que muchas gracias en nombre de toda la comisión. Bien, muy amable. Bien, suspendemos un minuto para que... Bien, le damos ahora la palabra a la señora Candy Fabio, oficial de protección de infancia de la UNICEF en Chile. Señora Fabio tiene la palabra y le agradecemos de ya su buena disposición a... Bueno, muchas gracias, presidente, y por su intermedio también saludo a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión. Primero que todo, agradecemos que se haya invitado a UNICEF para participar en la presente sesión para entregar nuestra opinión respecto al proyecto de ley que se discute. Al respecto, es importante señalar que desde UNICEF acompañamos al Estado y a los gobiernos en su trabajo para garantizar la protección de niñez y adolescencia, y en dicho contexto valoramos la existencia, valoramos la existencia de normativas legales y administrativas que sancionan los delitos y las faltas que perjudican el acceso a entornos y servicios, especialmente porque en la actualidad Chile enfrenta desafíos para garantizar espacios seguros que protejan a toda la niñez contra todo tipo de violencia. En la última década, el Estado chileno decidió avanzar después de muchos años de discusión en una arquitectura institucional a través de la Ley de Garantías para la Protección Integral de toda la niñez y adolescencia, que vino a prevenir vulneraciones que sufren niños, niñas y adolescentes en diferentes contextos a través de garantizar para todos ellos todos sus derechos. Y también con la creación de un nuevo servicio para la protección especializada de niños vulnerados en sus derechos y otro para la reinserción social juvenil de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, haciéndose cargo de las graves falencias que por décadas no logró resolver el Servicio Nacional de Menores. En opinión de UNICEF, el proyecto de ley que aquí se discute requiere una revisión a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño y especialmente de la normativa nacional cuyo objetivo es la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Respecto del marco normativo internacional, el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a la supervivencia y desarrollo de todos los niños, niñas y adolescentes y obliga al Estado a garantizar este derecho en la máxima medida posible. El derecho no se limita solo a la protección frente a la muerte o daño físico, también abarca el derecho físico, el desarrollo mental, el desarrollo espiritual y moral, el desarrollo psicológico y social de los niños. Ese estándar se conecta directamente con otras disposiciones de la Convención que sostienen materialmente el desarrollo infantil, como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho al descanso, el esparcimiento y la vida cultural, y el deber del Estado de prestar asistencia apropiada a los padres y representantes legales para el desempeño de sus funciones en la crianza de los niños. A ello se suma el interés superior del niño, como consideración primordial en toda medida que le concierne, y tratándose de adolescentes infractores de ley, el principio de que las medidas deben ser las menos restrictivas posibles por el periodo más breve que proceda y privilegiando la reinserción social en lugar de la privación de libertad como sanción. Así,
el derecho a la supervivencia y el desarrollo no opera de manera aislada. Se realiza a través del acceso efectivo a vivienda, ingreso familiar, educación, salud, cultura y movilidad. Por este motivo, cuando una familia con niños, niñas o adolescentes ve reducidos de manera específica o simultáneamente su acceso a la vivienda, sus ingresos disponibles y los beneficios de movilidad de uno de sus integrantes, el efecto agregado recae sobre las condiciones materiales en que esos niños, niñas y adolescentes se desarrollan, aun cuando ninguno de ellos sea la persona inscrita en el registro que propone este proyecto de ley. Y cuando la persona registrada es un adolescente, la atención se plantea de manera directa, pues las medidas del artículo 8 del proyecto de ley alcanzan simultáneamente su acceso a la educación, la cultura y movilidad, las mismas dimensiones que el artículo 6 de la Convención ordena proteger en la máxima medida posible para asegurar su desarrollo integral. Respecto al marco normativo nacional, la Ley 21.430, que crea el Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, transpone al derecho interno de Chile los estándares establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Su artículo 3 dispone que toda interpretación normativa referida a la protección de los derechos del niño debe fundarse en el principio de la aplicación más favorable a su vigencia efectiva, y que las limitaciones de derechos que sean resultado de una decisión de un órgano del Estado deben ser excepcionales, aplicarse por el menor tiempo posible y tener una duración determinada, exigiendo además que sean estrictamente necesarias y proporcionales respecto de los derechos que se pretende proteger. Particular relevancia para el análisis de este proyecto tiene el artículo 8 sobre igualdad y no discriminación arbitraria, que enumera expresamente entre las causales prohibidas de discriminación el estar o haber sido imputado, acusado o sancionado por la aplicación de la ley 20.084, que establece el sistema de responsabilidad penal adolescente. En la medida que el proyecto provoca la pérdida o suspensión de becas, tarifas rebajadas de transporte, acceso a fondos culturales y otros beneficios precisamente de la circunstancia de haber sido condenado, incluyendo los adolescentes sujetos a las sanciones establecidas en la ley 20.084, corresponde entonces evaluar con especial cuidado su compatibilidad con esta prohibición expresa de discriminación arbitraria, especialmente porque retira beneficios a quienes les corresponde por la etapa de desarrollo en la que están y porque son precisamente este tipo de beneficios los que les permite ejercer sus derechos y al mismo tiempo posibilitan una reinserción social efectiva. El artículo 9 de la Ley de Garantías consagra el fortalecimiento del rol protector de la familia y el deber del Estado de otorgar a los padres, madres y cuidadores las herramientas necesarias para el ejercicio de su función. Y el artículo 15 define la protección social de la niñez y adolescencia como un conjunto de políticas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación, vivienda, y cuando la familia no se encuentra en condiciones de proveerla por sus propios medios. En efecto, el artículo 16 ordena a los órganos del Estado dar especial prioridad a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y a los adolescentes infractores de la ley en el acceso a servicios de salud, educación y rehabilitación. Y el artículo 17 consagra el principio de progresividad y no regresividad de los derechos, prohibiendo expresamente que las acciones y programas del Estado disminuyan el disfrute ya alcanzado. En el mismo sentido, el artículo 24 reproduce el estándar de la Convención sobre el derecho a la supervivencia y el desarrollo. El artículo 25 de esta misma ley reconoce el derecho a un nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado. Y el artículo 31 reconoce expresamente el derecho de todo niño, niña y adolescente a tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas conforme a la ley, así como el derecho a promover y convocar dichas manifestaciones en compañía de sus padres, madres u otros adultos responsables. Finalmente, el artículo 49 de la Ley de Garantía dispone que la privación o restricción de la libertad ambulatoria de un niño, niña o adolescente debe ser el último recurso y aplicarse por el periodo más breve posible. Y el artículo 51 reconoce que los adolescentes en conflicto con la ley tienen el derecho a recibir una protección especializada y a la plena integración social y educativa, encomendando al Estado velar por su integración social
y no por su exclusión. En lo referente al acceso a la información de niñez y adolescencia, la nueva Ley 21.719 de protección de datos personales establece que el tratamiento de los datos de personas menores de 16 años requerirá el consentimiento de sus representantes legales. Adicionalmente, en cumplimiento con la ley que crea el sistema de garantías, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, dictó la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2024-2032, cuyo propósito declarado es aumentar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes a través del ejercicio de sus derechos. La política incorpora como marco transversal los 17 principios de la ley, y entre ellos la protección social de la niñez y adolescencia, la progresividad y no regresividad de derechos, la igualdad y no discriminación arbitraria y la inclusión. En su objetivo estratégico 7 compromete al Estado a disminuir la proporción de hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza monetaria y multidimensional mediante su acceso a programas y prestaciones de protección social, con la meta explícita de que al año 2032 todos los hogares con niños, niñas y adolescentes vivan fuera de la pobreza. Y en su acción número 126 compromete específicamente la identificación y eliminación de las barreras de acceso a prestaciones sociales que afectan a los niños, niñas y adolescentes que requieren protección reforzada. En materia de justicia juvenil, la política clasifica a los adolescentes privados de libertad entre los grupos que requieren protección reforzada y reconoce como desafío crítico fortalecer los programas dirigidos a los adolescentes con conductas infractoras recurrentes para facilitar su reincorporación exitosa a la sociedad. Y en su acción 131 compromete el diseño de un programa cuyo propósito sea la reinserción e inclusión social de los adolescentes que egresan del sistema de responsabilidad penal adolescente. El presupuesto sectorial de niñez incluido en esta política contempla explícitamente los programas de apoyo para jóvenes infractores de ley, reflejando un enfoque socioeducativo y de reinserción antes que uno de exclusión de beneficios. En función de lo revisado, la pérdida de becas, subsidios, tarifas rebajadas y otros beneficios sociales se sitúa, por tanto, en tensión con los compromisos asumidos por el propio Estado, particularmente con el objetivo de eliminar barreras de acceso a prestaciones sociales y con el enfoque de reinserción social que la propia política adopta a los adolescentes infractores de ley. El diseño actual en las medidas de los artículos 8 y 9 de este proyecto no distingue entre sus efectos sobre la persona registrada y sus efectos colaterales sobre el resto del grupo familiar, ni contempla mecanismos específicos como la evaluación de la situación familiar antes de aplicar medidas de efecto patrimonial o habitacional, o la exclusión de menores de edad de las medidas de contenido educativo o cultural que permitan armonizar sus fines con el estándar del artículo 6 de la Convención. Asimismo, el proyecto de ley contempla, entre otras medidas, la prohibición de acceder a la gratuidad en educación superior, a la pensión garantizada universal, a subsidio de arriendo, además de la prohibición de acceder a becas de educación, becas de posgrado, fondos públicos de investigación o el pase cultural. Estas medidas recaen, en su mayoría, sobre prestaciones que el propio Estado reconoce como derechos sociales garantizados, no como beneficios condicionados a la buena conducta y que fueron concebidas como instrumentos para igualar oportunidades entre las personas provenientes de contextos de mayor precariedad. La evidencia en materia de políticas sociales es consistente en señalar que la exclusión y la marginalidad social operan con frecuencia como causa y no como consecuencia de las conductas que este tipo de proyecto busca sancionar. La privación de beneficios sociales no necesariamente contribuye a modificar la conducta de una persona, por el contrario, y es especialmente respecto de niños, niñas y adolescentes que puede profundizar su exclusión del sistema. Por ello resulta fundamental, más bien fortalecer políticas de inclusión de la niñez más vulnerable, incluyendo a los adolescentes en conflicto con la ley penal, protegiendo su trayectoria educativa, asegurando acceso a la salud, incluida la salud mental si es que hay consumo de droga o alcohol, y apoyar a sus familias. A partir de lo anterior, se sugiere que la tramitación legislativa considere excluir a los niños, niñas y adolescentes de todo el cuerpo legal,
Sujetar la inscripción al registro a un mecanismo de evaluación de la afectación familiar antes de aplicar medidas de efecto patrimonial o habitacional que puedan afectar a niños, niñas o adolescentes que convivan con la persona registrada. Este mecanismo de evaluación debe contemplar un enfoque psicosocial sobre el impacto que tiene en el interés superior del niño que algún integrante de su núcleo familiar sea inscrito y pueda perder o suspender su acceso a diversas ayudas y beneficios sociales. La solicitud que se quiere hacer con nombre y RUT plantea un estándar mucho más bajo que el certificado de antecedentes que se realiza con clave única. Se sugiere ajustar conforme a los estándares más altos que entrega la misma ley de datos personales que entra en vigor el próximo 1 de diciembre del presente año y especialmente en lo referente a la niñez y adolescencia. También se sugiere fortalecer otras normativas y políticas tendientes a la protección efectiva de la niñez y adolescencia, por ejemplo, a través del fortalecimiento de las oficinas locales de la niñez, instaladas en 341 municipalidades, las que tienen como mandato desarrollar la promoción, la prevención y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de una serie de funciones que, de ser implementadas, es posible prevenir vulneraciones, apoyar a las familias de manera oportuna. Sin embargo, los escasos recursos para su implementación interfieren en el desarrollo de su rol. También se sugiere avanzar en la mejora sustantiva de espacios locales destinados al juego, la recreación y el esparcimiento, y especialmente avanzar en el aumento, y con el aumento nos referimos a la cobertura de oferta programática a nivel territorial. Por ejemplo, el apoyo a las familias que lo requieran en la crianza, así como oferta de cuidado a niños, niñas y también a los adolescentes alterno a su jornada escolar cuando sus cuidadores principales trabajan, como el programa 4 a 7, o programas a nivel comunitario, como el programa Comunidad Crece de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el que involucra a la comunidad en la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes, evitando que se involucren en delitos o faltas. Estos son solo algunos ejemplos que tienen en común la prevención como mecanismo efectivo para asegurar que niñas y niños no se vinculen a la comisión de faltas o delitos como los descritos en el proyecto de ley. UNICEF se pone a disposición la revisión de experiencias comparadas para prevenir la violencia, así como el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en actividades que además los ponen en riesgo. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Fabio. Le agradecemos por su presentación. Le damos la palabra ahora al director nacional, integrante de la Comisión Penal de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, don Mauricio Chía, y después damos espacio a las preguntas en su conjunto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, me presento en primer lugar. Soy Mauricio Chía, soy juez de garantía de Iquique, uno de los 7 directores nacionales de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Queremos hacer presente como asociación el agradecimiento, nuestra gratitud a haber sido invitados a manifestar una opinión respecto de este proyecto de ley, haciendo presente que el Poder Judicial no le corresponde invadir atribuciones de otros poderes. Tenemos conciencia que la elaboración de las leyes corresponde a los poderes legislativo y ejecutivo y nuestro rol es aplicar las leyes. Por lo tanto, nosotros, analizando esta normativa, teniendo en cuenta que este proyecto nos considera en parte como víctimas y ahora como asociación gremial, sí podemos hacer llegar la opinión de los jueces cuando son tratados como víctimas respecto a algunas figuras que contempla este proyecto de ley. Nuestra asociación efectivamente agrupa a cerca del 70% de los jueces y juezas del país y en tal calidad estimamos que nuestra opinión es representativa del gremio por el cual comparezco. Desde esta posición queremos hacer alcances en primer lugar en relación al contenido de la ley, en segundo lugar a algo que nosotros consideramos que falta en la ley, y en tercer lugar, abordar ciertos conceptos que nos parecen que son dignos de un mayor estudio. En primer lugar, respecto al contenido de la ley, nosotros agradecemos que se aborde normas relativas a la seguridad, tanto de los jueces como de los colaboradores o intervinientes o sujetos procesales que participan en un proceso judicial. Por eso, valoramos que se contemple la figura de amenaza a la judicatura, los graves disturbios en las audiencias ante tribunales de justicia, las maniobras tendientes a evitar que la judicatura ejerza su ministerio,
los atentados contra los colaboradores de la Administración de Justicia. En este punto, y ahora entrando al contenido, nosotros valoramos, por ejemplo, que en el artículo 5º de este proyecto se considere dentro del catálogo de actos que se consideran como vandálicos o incivilidades, las amenazas a las autoridades, los atentados contra la autoridad, del número 2 y número 1 de ese artículo, el impedimento o la perturbación del ejercicio de la función de la autoridad por violencia o fraude, del número 3, la falsa alarma de incendio, emergencia o calamidad pública, del número 4, el homicidio a fiscales del Ministerio Público o defensores penales públicos, del número 5, aunque en este punto queremos hacer desde ya presente que nosotros echamos de menos que se menciona a los jueces. O sea, se contempla la figura del homicidio del defensor, del fiscal y no del juez. Entonces, eso es algo que nosotros queremos hacer notar. Luego, las amenazas, el incendio, puesto que ellos pueden efectivamente ocurrir dentro del lugar donde se está impartiendo justicia o resolviendo respecto de la situación de la persona que está siendo enjuiciada por este tipo de conducta. Los daños en bienes, en esa parte queremos hacer presente que falta también el vocablo nacional, dice bienes de uso público en el número 15 y servicios públicos. Y luego la realización de rayados en bienes públicos del número 16, el homicidio en maltrato de obra a carabineros o carabineras, estimamos que falta el femenino ahí, de los números 17 y 18, el uso de artefactos explosivos o incendiarios y los disparos injustificados de armas de fuego, el número 19, así como los daños en monumentos nacionales del artículo 5º, número 23, puesto que algunos de nuestros edificios donde se ejerce la judicatura, de hecho el principal, son monumentos nacionales. Ahora, respecto de la falta, ya he mencionado la ausencia de la figura del homicidio del juez y de otros atentados graves también respecto del juez, teniendo en cuenta que se han denunciado recientemente actos atentatorios ya no solamente en Colombia, sino que también en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay, entre otros. Por lo tanto, queremos hacer presente y llamar la atención sobre ese punto. Respecto ahora de los conceptos, a nosotros nos llama bastante la atención que en los artículos 2, 9 y en el artículo 2 del proyecto se trate a este registro como una pena. La verdad es que nosotros estimamos que la inclusión o la incorporación en un registro de personas, digamos, ya sea que acarree inhabilidades, pérdida de derechos, restricción de derechos o de beneficios, no es en sí mismo una pena. Podría tal vez estudiarse un poco, puesto que el concepto de pena, en estricto rigor, a lo que apunta es a la tipificación de una conducta, al aparejamiento de una sanción, y ello puede conllevar sanciones accesorias. De hecho, el proyecto en el artículo 11, número 2, parece tratarlo así, como una herramienta de control social, puesto que establece, por ejemplo, que dentro del tercero día, desde que quede ejecutoriada la sentencia que impone una pena por un delito, en este caso procede que el tribunal oficia al Servicio de Registro Civil para la incorporación en el registro respectivo, que es el trámite que ordena este proyecto según lo que nosotros comprendemos. Eso parecería un poco más acorde con el espíritu que nosotros vemos, digamos, del legislador. Otro problema es el concepto de reincidencia. La reincidencia en este proyecto de ley está tratado en dos sentidos distintos. En una primera instancia, en el artículo 13, por ejemplo, está tratado como la nueva incorporación ordenada por un tribunal en el mismo registro, y eso es considerado en sí mismo como una reincidencia, pero en estricto rigor, en materia penal, lo que consideramos nosotros como reincidencia puede ser general o genérica o específica, que es la comisión de un delito, ya sea de la misma especie o un delito en materia penal. Esta reincidencia está tratada en el artículo 13 como una consecuencia de una extensión, o tiene como consecuencia una extensión del plazo que va a estar vigente en la inscripción, ya sea en 1 o hasta en 3 años. Pero esto nos genera un problema, porque nosotros también tenemos en derecho penal la institución de la prescripción.
Tenemos también la institución de la no oponibilidad de penas anteriores a 5 o 10 años, tratándose de simple delito o crímenes, en el caso de que se requiera conceder alguna pena sustitutiva a la ley 18.216. Entonces, si nosotros consideramos que esta reincidencia va a permitir que en el registro una persona permanezca 6 años, 8 años, en circunstancias que el simple delito prescribe en 5, y ya es posible concederle beneficios, parecería un contrasentido enorme que la pena no se le pueda hacer valer, pero sí se le pueda hacer valer este registro. Entonces, para nosotros eso tiene una enorme dificultad desde ese punto de vista. Y finalmente queremos hacer presente que valoramos que respecto de adolescentes se esté a lo previsto en la ley 20.084, que establece un tratamiento especial y un régimen de mayor resguardo de los derechos de las personas en esa etapa etaria. Y finalmente también valoramos, porque corresponde a un Estado de Derecho, que la información del contenido de la inscripción sea reservado nada más que en su contenido, y que solamente se conozca el nombre de la persona y que está incluido en este registro, no se conozcan otros detalles, sino que tenga acceso excepcionalmente determinados actores, entre los cuales nos encontramos los tribunales de justicia. Queremos manifestar finalmente nuestra disposición a colaborar en todo el proceso que ustedes requieran. Nosotros tenemos una comisión especializada, la dirige quien habla, y es una comisión que está especializada en el seguimiento justamente de los proyectos de ley en materia penal, y es la comisión que usted presentó en un inicio, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Se ofrece la palabra a la comisión. Diputado Salinas, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. También por su intermedio agradecer la exposición de ambos. No me canso de reiterar que valioso ha sido durante este tiempo de escuchar a diferentes miradas y posiciones e instituciones que hoy día nos han traído elementos de contexto, efectivamente, que yo creo me llega a la convicción de que hay mucho que revisar con respecto a este proyecto. Particularmente quería agradecer a UNICEF, soy además contribuyente de UNICEF más de 20 años, todos los meses sagradamente, porque creo que conocí la realidad en África y también en varios países, por tanto creo que proteger la niñez, la infancia y la adolescencia, yo creo que es un predicamento que tiene que ser ético-moral, ¿no es cierto? En estos casos, con mayor razón si vemos hoy día el genocidio en Gaza. Particularmente quería preguntarle al UNICEF si tienen alguna, ya que es un organismo internacional prestigioso, que acompaña y hace sugerencias, ¿no es cierto?, a los gobiernos. Si ustedes conocen como UNICEF en otros países que se haya implementado o que se haya impulsado una ley como este registro. Para nosotros, así como siempre nos interesa ver la evidencia comparada, sería también importante si es que ustedes conocen o saben de algún proyecto de ley que apunta a esto y donde particularmente estén involucrados, ¿no es cierto?, niños, niñas y adolescentes en este caso. Eso es mi pregunta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Salinas. Se ofrece la palabra. No hay palabras solicitadas. Yo tengo una sola pregunta para el magistrado. En términos de estructuras, ¿cómo podría incorporarse en su visión, ser más útil una iniciativa de estas características, entendiendo que sea una herramienta para que el juez pudiese utilizarla eventualmente con cierto margen de discrecionalidad, por ejemplo, en el caso de una suspensión condicional del procedimiento? Así, por ejemplo, el manejo de estabilidad, donde hay una suspensión, por ejemplo, de 6 meses o 2 años, de 2 años, por ejemplo, de la licencia, que bajo ciertos delitos donde hay suspensión condicional del procedimiento, pudiese quedar inscrito en este registro y al quedar en este registro quedara afecto a alguna circunstancia, en fondo de ciertos beneficios o de ciertas cosas. No sé cómo ven es un modelo así, porque claro, en el modelo actual que se propone en una sentencia, no
sea, probablemente una sentencia privativa de libertad llega a ser irrelevante varias de las otras cosas que se están proponiendo. No sé cómo podría ser útil eventualmente la lógica de generar un desincentivo, si es que ven alguna forma de aplicación. No sé si me expreso bien. Diputado, doña Tatiana Urrutia Herrera. Sí, gracias presidente y gracias también a los expositores. Yo súper clara las presentaciones, solo tengo una pregunta para la Asociación de Magistrados. Es cómo ve la aplicación de este tipo de aplicación de parte de los juzgados de policía local. Porque lo vimos en su momento también, entonces quería saber cuál es la opinión que tienen respecto a que ellos finalmente apliquen este tipo de sanciones. Y muchísimas gracias otra vez. Pero por supuesto que sí, diputado Basaretti, tiene la palabra. No, muy breve. También sumarle, digamos, a esa pregunta, ¿y qué sería, en su experiencia, en su visión, necesario hacer, dado que muchas leyes han pasado desde sede penal a juzgado de policía local y en la práctica uno ve que los jueces, por diversas razones, los de policía local me refiero, no dan ese paso? No se meten, por ejemplo, en temas de la ley de alcoholes para poder clausurar locales, son reacios, ellos tienen una cierta resistencia. ¿Qué haces? ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué nos sugiere? ¿Qué habría que hacer? Bien, sí, muy inspirado. Señora tiene la palabra. Después, usted. Bueno, muchas gracias por la atención y por las preguntas, diputado. Bueno, efectivamente, en preparación a la presentación que realicé hace unos minutos, hicimos una revisión exhaustiva de experiencia o evidencia internacional de alguna ley en algunos de los países de la región y fuera de la región, parecidos a esto, y en verdad no encontramos. No existe, y nos comprometemos desde UNICEF a seguir revisando, pero no hay registros de este tipo que involucren a niños ni adolescentes. De hecho, no hemos encontrado registros tampoco de adultos, sobre todo considerando que lo que existe es lo que establece la Convención, y la mayoría de los países lo respetan, que tiene que ver con contar con una edad mínima respecto de los adolescentes que cometen delitos, con privaciones de libertad respecto de delitos graves, por el menor tiempo posible, cuestiones que ya son conocidas y que operan en el país a propósito de la ley de responsabilidad penal adolescente. Y más bien lo que existe, incluso para quienes cumplen alguna sanción de tipo penal, y principalmente para prevenir que los niños se vean involucrados en faltas o delitos, tiene que ver más bien con la protección, la prevención, factores protectores respecto de resguardar las trayectorias educativas, como decía en mi presentación, acceso a salud mental, apoyo a la familia y a la comunidad. Hay programas en Chile que se han probado en los distintos gobiernos con distintas intensidades, que es bueno revisar. Nosotros estamos haciendo un mapeo al respecto de aquello para poder ofrecer al gobierno otras alternativas que tengan como objetivo llegar antes. Y también hay muchas medidas que Chile por primera vez la está implementando a propósito de la ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil, y que operarían mucho mejor en este tipo de propuestas, como el proyecto de ley en discusión, que tienen que ver con respuestas restaurativas, que también estaban en mi presentación y que tienen que ver con más bien responsabilizar a los adolescentes, a los niños sobre estas faltas, que sean parte de la reparación y que exista un acompañamiento sostenido para que no se vean nuevamente involucrados en aquellas faltas o delitos. Muchísimas gracias por su respuesta. Don Mauricio tiene la palabra. Respecto de la pregunta de si existen otros sistemas, la verdad es que nosotros en nuestra comisión no encontramos otros equivalentes, digamos, en países distintos. No obstante, el tiempo acotado que tuvimos para comparecer, en realidad nosotros fuimos invitados el día de ayer, entonces puede que exista la posibilidad de que encontremos algo, pero dentro de todos nuestros sí, efectivamente. Dentro de todos nuestros estudios, por lo menos no hemos encontrado equivalentes. Respecto a la pregunta del caso de las suspensiones condicionales del procedimiento, la verdad es que sería bien difícil poder aplicarlo
en esos casos, porque la suspensión condicional del procedimiento justamente está destinada a evitar que se dicte una primera sentencia respecto de una persona. Es para personas que no han cometido delitos, que tienen irreprochable conducta anterior y que además estén siendo perseguidas por delitos que tengan una pena baja. Entonces lo que se le ofrece es suspender o paralizar la tramitación del procedimiento por un plazo que puede llegar hasta 2 años a cambio de que cumplan determinadas condiciones y cumplidas, siempre y cuando no sean formalizados por un nuevo delito dentro de ese periodo, queda en nada el proceso. Esa es la esencia de la suspensión condicional del procedimiento. Una sanción de este tipo, como la que persigue este proyecto de ley, que es más bien restringir derechos o privar temporalmente o suspender derechos, más bien estimamos que corresponde a una sanción administrativa. Esto se puede disponer, a nuestro juicio, con una norma imperativa que ordena oficiar, por ejemplo. Nosotros tenemos la ley 19.970 sobre el registro de imputados y de condenados por delitos graves, la incorporación de la huella genética en un registro especial, que es de imputados o de condenados. Eso es una disposición legal, es imperativa, es obligatoria para los delitos cuyo catálogo ofrece la misma normativa y obliga al tribunal a oficiar en los casos en que procede para que se lleve a cabo la práctica de la extracción de la huella o la toma de huella genética y luego su inclusión en este registro. Esa podría ser una forma de verlo. Respecto del caso de los juzgados de policía local, queremos hacer presente que los juzgados de policía local, los jueces y juezas que los integran, no son parte en estricto rigor de la estructura del Poder Judicial, si bien es cierto, también son jueces y ejercen jurisdicción, están bajo la autoridad de las Cortes de Apelaciones respectivas de la Corte Suprema, ellos no forman parte del Poder Judicial y por lo tanto no son parte de nuestra asociación. Sin perjuicio de ello, esta ley por lo menos contempla un criterio básico. Lo que no tiene sanción de penas graves correspondientes a ya delitos, ya sean simples o crímenes, derechamente, y que puede tener un reproche social, ya sea a través de una multa o alguna sanción de ese rango, digamos, efectivamente corresponde o puede corresponder al conocimiento de los juzgados de policía local. El hecho de que no lo estén aplicando en algunos aspectos la normativa, por una parte está entregado al criterio de la judicatura, los jueces de cualquier naturaleza que seamos, estamos sujetos a una garantía ciudadana que es la de la independencia y que es la de poder en base a ello escoger, digamos, qué es lo que conforme al mérito del proceso corresponde como sanción sin incurrir en un incumplimiento de la ley. Por lo tanto, cuando se ordena en forma imperativa en una norma que se haga una incorporación, que se haga una comunicación, una inclusión en un registro y que para esos efectos se oficie, es imperativo para todos los tribunales y por lo tanto es posible al usuario o la persona interesada hacer exigible o a la institución hacerlo exigible ante el propio juez que la dictó o ante su superior jerárquico. No sé si con eso respondo la pregunta. Bien, agradecido por ambas exposiciones, le damos las gracias y con esto terminamos toda la etapa de... No, toda la etapa de exposición en este proyecto de ley, así que muchísimas gracias. No hay puntos varios, pero tiene la palabra el... ¿Por qué sesión extraordinaria? Perdón, sesión especial. Pero por eso, estoy dando las... No, por eso, si no podemos no pelear. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidente, por hacer esta extensión de puntos varios. Presidente. Segundo, diputado Coloma. Quedan en libertad de acción, sí. No, esta es la parte más...
Diputado Coloma, Jaime, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por esta sección del not puntos varios, como dice mi colega Urrutia. Presidente, hace alrededor de 2-3 semanas atrás, junto con el diputado Cretón, por su intermedio, solicitamos leer una carta que no se ha podido leer. En su momento fue porque nos agarró la hora y teníamos votación. Esto fue... Entonces nos gustaría un poco que se pueda leer lo antes posible, pero básicamente lo que nosotros solicitamos con el diputado Cretón por su intermedio, presidente, es que pueda poner en tabla la ley que busca derogar la ley Naín Retamal, porque yo creo que es una señal clara de quiénes están a favor de las atribuciones de Carabineros y quiénes no, en su legítimo derecho también, por así decirlo, presidente. Así que nos gustaría que ojalá la pueda poner en tabla para que quede en manifiesto quienes apoyan a Carabineros en esta ley. Muchas gracias. La ley que gusta derogar. No, la ley Naín Retamal del Partido Comunista que presentó. Bien, para dar lectura a la carta se requiere la unanimidad. No obstante, tenemos que acordar la tabla para la próxima semana. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Diputado, o sea, por eso, me imagino que no está la unanimidad para la lectura de la carta, pero después vamos a armar la tabla. Tengo una propuesta de tabla y ahí vamos a ver ese asunto. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Lo que plantea el diputado Coloma por su intermedio tiene que ver justamente con todo lo contrario que uno quisiera en materia de seguridad. Nosotros votamos y discutimos la posibilidad de dar cobertura a los funcionarios de Carabineros cuando estuvieran de franco. Y eso fue una urgencia que pone el Ejecutivo a propósito de un proyecto de ley presentado por 3 o 4 diputados que están en contra. Pero el gobierno no atiende a los 151 que sí están a favor. ¿Qué es lo que le quiero plantear, presidente? Que fue un poco lo que señaló el señor ministro en la sesión anterior, cuando dijo esto es política. Yo creo que en materia de seguridad, presidente, y sobre todo con las instituciones, no debe haber política con P corta, porque las instituciones son de todos y particularmente Carabineros. ¿Y por qué traigo a colación eso, presidente? Porque me parece del todo relevante cuando sostuvimos una reunión que usted encabezó, señor presidente, con el señor ministro de Seguridad Pública, recién nombrado, donde una de las solicitudes que levantó esta comisión es que efectivamente cuando se fuera a presentar algún proyecto de ley fuera socializado con esta comisión, que es la sede legislativa donde se desarrolla ese trabajo. Sin embargo, con sorpresa, presidente, algunos integrantes de esta comisión han recibido una invitación para participar el día de mañana, una invitación de su excelencia el presidente de la República, lo acabo de compartir en el chat, José Antonio Cast, tiene el agrado de invitar a usted a la ceremonia de presentación de la agenda legislativa para fortalecer la seguridad pública. Este acto se llevará a cabo el día jueves 6 de agosto, es decir, mañana a las 8 de la mañana en la Escuela de Carabineros de Chile, invitación personal intransferible. Miembros de esta comisión no hemos recibido esta invitación, solo algunos. Es más, no solo de oposición no la recibimos, sino que oficialistas tampoco la han recibido. Me parece, presidente, para esta comisión, independiente de nuestras diferencias políticas, una falta de respeto. Primero, que no se invite a todos los miembros de la comisión a una instancia que el propio gobierno ha determinado que es muy importante, donde se tratan materias de seguridad, que es la naturaleza de la discusión en esta sede. En segundo lugar, que se anuncie por la prensa en una comunicación y se invite y uno ni siquiera sepa, porque yo no soy invitado, o las personas que fueron invitadas, ¿a qué van? A presentar qué proyecto de ley. Me parece que se degrada la labor de esta instancia, presidente, del Congreso Nacional y particularmente de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, porque es primera vez, este es mi tercer periodo parlamentario, ha habido gobiernos de distintos signos, donde no se invita oficialmente primero a todos y en segundo lugar a un trabajo prelegislativo de los anuncios que va a hacer el gobierno. Me parece de verdad, presidente, y es una opinión personal, tal vez usted no la comparta, pero lo invito a usted como presidente de esta comisión y de esta instancia de nuestra corporación a validar y engrandecer la labor que desarrolla el Parlamento y no que seamos invitados algunos, no todos, y ni siquiera se informe para qué se le invita, sino que para un anuncio. Creo que eso no corresponde, presidente, y por eso le solicito que oficiemos al señor ministro de Seguridad en orden a que si va a hacer un anuncio de esta naturaleza, incumpliendo su acuerdo de sociabilizarlo con los miembros de esta comisión, se le haga presente, y en segundo lugar, que si va a invitar a algunos integrantes de esta Comisión de Seguridad Ciudadana, los invite a todos, incluyendo a los oficialistas. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Leiva. La diputada Urrutia. Gracias, gracias, presidente. Solo dos cosas. Uno es que, bueno, por prensa, mientras estamos aquí, nos estamos enterando que parece que se va a presentar un nuevo estado de excepción constitucional y reformas constitucionales. Como digo, para que, como estamos aquí sentados y nos estamos enterando por la prensa, para que socialicemos la información también. Y segundo, entendiendo que esto está pasando y probablemente hoy día todos conocimos también por prensa que va a haber una cadena esta noche donde se van a anunciar, el presidente entiendo que va a hacer una cadena y va a anunciar esta reforma. Parece que nadie sabía. Ya. Bueno, prensa ha sido muy... Bueno, hay una cadena del presidente a las 9 de la noche. Yo creo, presidente, más allá de distendido de momento, que creo que sería bueno que como comisión proactivamente pudiéramos citar al ministerio, dado que son en el marco, invitar al ministerio a que nos cuente, porque está bien, no vamos a impedir que la prensa se entere de cosas, pero creo que no nos hace bien que los integrantes de seguridad estemos como conociendo solamente información vía prensa, porque en el entendido que tenemos un acuerdo aquí que la delincuencia es el enemigo de todos los que estamos aquí convocados, sería bueno que también conociéramos, más allá de si estamos de acuerdo o no con las posturas del gobierno, conocer también de primera fuente cuáles son como el detalle, porque si me dicen que es solamente conocerlo por cadena nacional, entonces yo como que se diluye nuestra labor parlamentaria, creo yo. Entonces, quizá poder acordar que los invitemos, ya que el lunes, y entiendo que si lo anuncia el presidente, esto es muy importante, entonces que ojalá pudieran venir a contarnos al menos qué se está pensando, porque llevamos harto rato hablando de un proyecto que al parecer ya no es prioridad, y me imagino que esto va a ser una agenda que nos convoca a todos y que vamos a que no pase lo mismo que ha pasado con otros proyectos, que conocemos la opinión del Ejecutivo mucho tiempo después. Y segundo lugar, yo el fin de semana, algunos alcaldes oficialistas me dijeron que ya sabían que se había ingresado a la Contraloría el reglamento de seguridad municipal. Entonces preguntarle al secretario si es que alguno de todos los oficios que se pidieron, yo recuerdo haberlo pedido en abril, también se solicitó en San Bernardo, y también el diputado Valenzuela lo pidió hace un par de semanas, saber del reglamento. No sé, ya. Entonces, bueno, y si podemos ahora oficiar, saber si es cierto, porque a mí ayer que vinieron varios alcaldes del oficialismo me dijeron que sabían que se había ingresado esta semana. Muchas gracias, presidente. Bien, diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. No, en relación a las palabras por su intermedio del diputado Leiva, que tiene que ver con el trabajo prelegislativo, aquí yo estaba leyendo la invitación que el mismo diputado por su intermedio presentó, y es la presentación de la agenda legislativa va a fortalecer. Aquí claramente es una presentación, no es que se vaya a promulgar un proyecto de ley o que vayan a presentar un proyecto de ley en específico. Entonces, en relación a eso, yo no veo mayor diferencia de lo que hablo. Está bien, eso dice que es agenda legislativa, pero no es la presentación de un proyecto de ley propiamente tal. Entonces, en relación a ese sentido, yo no creo que haya mayor diferencia con lo expuesto con el ministro en su momento. Gracias, presidente. Bien, o sea, más allá de cualquier cosa, bueno, diputado Cretón y después como... Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Señalar que el Ejecutivo cumple una labor, y obviamente que todos nosotros vamos a conocer los proyectos de ley que va a presentar el Ejecutivo, porque tienen que llegar a esta comisión. Así que vamos a tener la oportunidad para poder presentar todos los proyectos de ley que tiene el Ejecutivo. Pero yo llamo acá a la oposición a que si es que pretenden que el Ejecutivo, para hacer un punto de prensa, para el Ejecutivo para poder hacer una cadena nacional, el Ejecutivo para poder presentar una agenda legislativa, le tiene que pedir permiso a los diputados de esta comisión, estamos totalmente equivocados. Entonces yo llamaría a no desviar la discusión y a que ojalá podamos armar la tabla para la próxima comisión, presidente. Y yo también me sumo a la solicitud del diputado Coloma de poner en tabla el boletín 18366 para que podamos discutirlo prontamente en esta comisión de seguridad. Y cada diputado, señor Leiva, por su intermedio, presidente, cada diputado 18366
guión 25. Y cada diputado tendrá la libertad y la absoluta libertad de votar como quiera ese proyecto de ley. Desde ya, yo anuncio que voy a rechazar ese proyecto de ley, porque me parece realmente impresentable que hayan parlamentarios que hablen de que quieren proteger a Carabineros al mismo tiempo que esta semana voten en contra de la ley Nain Retamal 2.0 y que además presentaron un proyecto de ley para derogar la ley Nain Retamal. Y por lo tanto yo espero que esto pase a la sala, que se rechace en la sala mayoritariamente. Sí. Gracias, diputado Cretón. Bueno, vamos por partes. A propósito de las propuestas para la de tabla de proyectos, porque fue lo primero que se presentó. Vamos. Pero, a ver, lo primero es que le pido a todos que estén concentrados en lo que estoy diciendo, porque si van a estar reclamando cuando estoy haciéndome cargo de cada una de las solicitudes, yo creo que no vamos a lograr avanzar. Lo primero que se solicitó, porque el primero que pidió la palabra fue el diputado Coloma, fue un proyecto de ley para poner en tabla. Al respecto, mi propuesta es que la próxima sesión, que es el día 10, lunes 10 de agosto, conforme a lo que tenemos programado, tenemos acordado citar para votar en general este proyecto de ley. Sí, el proyecto Vándalo. Sí, el de registro. Eso es lo que está acordado. ¿Ya? Eso es lo que está acordado. Para esos efectos, mi propuesta es citar a esto, invitar al ministro de Seguridad, al ministro del Interior, al subsecretario de Seguridad, de Prevención del Delito y al subsecretario de Interior. En segundo lugar, poner en tabla el proyecto que está en segundo trámite constitucional, que es el boletín 16.741-15, que modifica la ley de tránsito para proteger las patentes de los automóviles de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, cuando están en operativos de investigación. Un proyecto que fue aprobado con una amplia mayoría en el Senado, que está radicado en esta comisión, para ponerlo en tabla e invitar a los autores del proyecto para ponerlo en segundo punto. Si es que no tengo ningún problema ponerlo en fácil despacho, pero que acordemos que no va a haber sorpresa de que después van a aplicar el reglamento para sacarlo en fácil despacho. ¿Les parece? ¿Fácil despacho? Secretario. Sí. Me permito comentar lo siguiente. Es un proyecto cuya autoría es mixta o transversal. Participa entre sus autores la señora Proboste y Camila Flores. No, ¿sí? Sí. Ya, no quiero... bueno, eso. Y fue aprobado con rapidez en el Senado, llegó en junio en segundo trámite constitucional. No tiene urgencia, por eso requiere acuerdo de la comisión. Por eso está... lo tenemos aquí un segundo para leer no, porque hay que tomar el acuerdo ahora para la sesión sin perjuicio que lo pueden consultar todos y cada uno de ustedes en los computadores que tienen ahora. El proyecto es bien sencillo. 16.741. En el fondo es proteger las patentes porque cubrir la patente. No, pero el texto del oficio de ley. Faculta que el Ministerio de Seguridad pueda tener un reglamento para poder regular el tema de las patentes. Lo tengo acá. El tema de las patentes. Dice: incorpórese a continuación del inciso único del artículo 47 del decreto con fuerza de ley número 1, comillas, con todo, tratándose de vehículos pertenecientes a las fuerzas de orden y seguridad pública destinados a funciones de investigación bajo las modalidades de agente encubierto o agente revelador prevista en la ley, así como de vehículos destinados al desarrollo de actividades de inteligencia y contrainteligencia del organismo de inteligencia policial, etcétera, etcétera. Eso es. En la tabla, entonces. No, es para la patente.
Va al segundo lugar de la tabla. Bien, ¿les parece entonces dejar esto en este proyecto en el segundo lugar? Invitemos al ministro, al autor, pero dame un segundo, al autor y a los autores, y en tercer lugar el proyecto propuesto por el diputado Coloma. A ver, hagamos una cosa, vamos punto por punto. Sí, pues, no fuimos nosotros los que presentamos el proyecto, ya. Sí, ya, vamos, primer acuerdo, se cita a los dos ministros de Interior y de Seguridad Pública con los subsecretarios ya mencionados, a votar el proyecto el proyecto en general. Eso está acordado. Eso ya está acordado, ¿ya? Primer acuerdo, está acuerdo. Sí, pero mi sugerencia es que también vengan los subsecretarios. Sí, no, pero que estén en la citación. Ya, no que no le das la... Si entran los ministros, pueden entrar los subsecretarios. Si no vienen los ministros, los subsecretarios no pueden ingresar. Ya. Salvo que haya unanimidad. No hay unanimidad en este momento, la unanimidad... Ya, ok, entonces solo ambos ministros. Ya, no se invita a los subsecretarios. En segundo lugar, la 16741-15 como proyecto. Primero, vamos como proyecto. Entonces, autores, ministro de Seguridad. Y director del Registro Civil. Acordado. ¿Sí? Ya. Acordado. Ya. Hasta ahí, acordado lunes. Ahora la propuesta del diputado Coloma. Tengo que ponerlo en votación. Ya. Respecto a eso, la diputada Urrutia, y vamos a votar. ¿Ya? Diputados, colegas, les pido por favor, y con todo el respeto a mis compañeros del Partido Comunista, a nuestros colegas del Partido de la Unión Democrática Independiente, yo, con todo respeto, creo que no podemos seguir haciendo como este espectáculo en esta comisión. Ya todos sabemos que legislamos la ley de la semana pasada en reacción a la propuesta que se hizo de parte de una bancada. Esta semana estuvo atravesada por causas que hay como personas que está enredado, que hoy día todavía no está claro cuánto afectó la ley Nain Retamal, por ejemplo, en el caso del diputado Gustavo Gatica, y no quiero armar polémica con eso, pero me parece de verdad entre deshumanizador y que le baja la calidad del debate si hoy día estamos trayendo aquí un proyecto solo para hacer un punto político. Si sabemos cuál va a ser el resultado de esta comisión y cuál va a ser el resultado de la sala. Y si fuera el diputado del partido que presentó el que lo pidiera, por supuesto, pero si es el diputado que quiere solo utilizar la palabra para una vez más encasillar al sector que piensa distinto, para decirnos que no estamos a favor de Carabineros, como mi llamado, diputados, colegas, a través suyo, presidente, es que dejemos de dar este espectáculo y ojalá avanzar en proyectos que benefician a la ciudadanía y que podamos llegar a algún acuerdo y no seguir en este choque constante. Muchas gracias. Bien, en votación entonces la propuesta del diputado Coloma. Bueno. Van a exponer en la tabla del próximo lunes el proyecto, el proyecto 18.000 por ahí, 366, la ley Nain Retamal. Ya. Don Jaime Coloma, a favor. Don Eduardo Cretón. Señor Orrego. Gracias. Don Raúl Leiva.
Gracias. Don Bernardo Salinas. Gracias. Señora Tatiana Urrutia. Don Juan Valenzuela. Señor Cristian Araya. No, si ya votó ya. A favor. Rechazada la propuesta, señor presidente, por haber obtenido empate. Ya. Señor Basaletti. No. Vale su voto. Se abstiene. Rechazada la puesta rechazada la puesta en la tabla. Bien. Rechazado. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Ya no, está primero el diputado. En caso de cualquier cosa, el diputado Salinas tiene la primera palabra. Diputado Salinas y cerramos. Solo por respeto al diputado Salinas que está antes. Breve, presidente. Sí, pero no. Ya, pues, pero. Que lo había reiterado, nosotros hemos visto mucha agenda y los proyectos que tienen varias medidas punitivas. Yo pedí que habláramos también de temas de proyectos de prevención del delito y que tuviéramos una sesión en algún momento para hablar sobre aquellos proyectos que el gobierno está impulsando o tienen carpeta o que se han ingresado también para prevención del delito y no hemos visto nada con respecto a eso. Lo insisto, usted verá, presidente, cuándo será posible eso, pero es importante reiterarlo. Eso. Gracias, diputado Salinas. Tengo un solo problema, no tengo la facultad para poder citar con esa libertad, pero tenemos que lograr el acuerdo específico y ningún problema. Bien. Señor secretario, es que si ya empezamos la palabra, le damos la palabra al diputado Coloma que lo está viendo. ¿Sí? Ya, el diputado Leiva, pero un minuto y le pido, estamos haciendo todas las concesiones ahí por haber para mantener. Sí, muchas gracias, presidente. Junto con agradecer y felicitarla al diputado Basaletti, de verdad, se lo agradezco, diputado. No quiero que dejar pasar lo que planteó la diputada Urrutia por su intermedio y que se entienda bien. El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que resuelve rechazar la solicitud de nulidad, no dice relación con la presunción de legítima defensa privilegiada. Es más, presidente, me quiero permitir que la página 53 de la resolución de la sentencia, la Corte señala expresamente: seguidamente, el tribunal expresa las razones por las cuales considera que la incorporación de la denominada ley Naín Retamal no releva al juzgador de efectuar un examen de los antecedentes probatorios reunidos durante el juicio. Por el contrario, señala el sentenciador, luego de desarrollar el alcance que en su concepto corresponde atribuir a la reforma, la sentencia continúa con el análisis individual de los requisitos contemplados en el artículo 10, número 4 del Código Penal, examinando sucesivamente la existencia de una agresión ilegítima, la persistencia de esta al momento de los hechos, la necesidad racional del medio empleado y los demás presupuestos de la causal de justificación, explicitando en cada caso los antecedentes fácticos y probatorios que estima determinantes para tenerlos por concurrentes. Esta metodología revela que la referencia efectuada en el recurso a la ley número 21.560 no constituye un razonamiento aislado ni reemplaza el análisis exigido por el régimen general de la legítima defensa. Antes bien, la sentencia incorpora la reforma legal dentro de una construcción argumentativa más amplia, en la que la valoración de la prueba y la determinación de los hechos que estima acreditados conservan un papel central para establecer la procedencia del eximente. En otras palabras, señala el sentenciador, el tribunal no limita su decisión a afirmar la existencia de una presunción legal, como sería la presunción de legítima defensa privilegiada, sino que procura demostrar, mediante un examen autónomo de los antecedentes producidos en juicio, que concurren también los presupuestos de la legítima defensa, exige, conforme al régimen general previsto en el artículo 10, número 4 del Código Penal. ¿Qué es lo que digo, presidente, y termino? Primero, esta solicitud o el rechazo no dice relación, como algunos recurrentes plantearon, que se aplicó la presunción de legítima defensa. Se estudiaron cada uno de los antecedentes. Pero además algo que es importante estudiar, porque es una sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte señala que, y la acabo de leer textual, página 53, porque es bueno estudiar, la sentencia de la Corte señala que no aplica la presunción, que el establecimiento de la presunción del 10 número 4, del 10 número 6, no releva al sentenciador la obligación de examinar que concurran cada uno de los causales para establecer el eximente. Y eso es importante que lo tengamos presente, presidente, y no quería dejar la oportunidad porque es importante muchas veces no solo leer, sino también estudiar. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado Leiva. Solo para efecto de conocimiento de la comisión, todos han sido invitados a la actividad de mañana. Se les envió correo a todos. Se está repasando, me informan desde Presidencia, durante la tarde, se está repasando a aquellos que pueden haber rebotado el correo, pero la invitación es a todos los integrantes de la... Es lo que me están indicando de Presidencia. Revise el correo, spam, quizás tiene bloqueado a la Presidencia. Y me están indicando que están invitados todos los diputados y senadores y de todos los partidos. Y habiéndose cumplido los objetos de la sesión, esta se levanta.